RTVC Noticias, emisión central. Iniciamos nuestra emisión central de RTVC Noticias con la frase del día. La pronunció esta noche el presidente Iván Duque al referirse al nuevo rumbo que toma el proyecto de sostenibilidad social. El mandatario le dio instrucción a su equipo económico de redactar un nuevo proyecto sin aumentos de IVA a bienes y servicios y buscar consensos sobre la propuesta. No va a haber, entre otros, IVA adicional o aumentos del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina, entre otros. Sencillamente no se alteran las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país. Otra vez jornada de vandalismo en Cali. Les prendieron fuego a 2 estaciones del Mío. Tercer día de paro en la capital vallecaucana y continúan los bloqueos de vías y alteraciones del orden público en diferentes sectores de la ciudad. A pesar de la presencia del ministro de Defensa, la cúpula de la Policía del Ejército y la Fuerza Aérea reportan varias personas heridas en choques con el grupo antidisturbios de la policía. Los detalles en minutos aquí en RTVC Noticias. Y Bogotá vivió por tercer día una nueva jornada de paro nacional, disturbios en la calle 26 y otros puntos de la ciudad. Esperen minutos, información en directo. Buscan con recompensa a los responsables de este ataque contra la policía en Pasto. Con este cartel buscan a los que según la policía son los responsables de los desmanes y el vandalismo en Bogotá, Medellín y Cali. Desempleo en marzo fue de 14,2% según el DANE. En medio de la crisis, son las mejores cifras desde que inició la pandemia. Ex jefes del secretariado de las FARC aceptaron en la JEP la responsabilidad en cerca de 9.000 secuestros. Hablamos con las víctimas para conocer su reacción. Conectados con las regiones, sigue la polémica por Transcaribe en Cartagena. Alcalde con orden de arresto por incumplir tutela. Pocos buses en servicio, estaciones muy llenas y comerciantes afectados. El Pentágono canceló el proyecto de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Médico venezolano José Gregorio Hernández fue declarado beato de la Iglesia Católica. Quedó a un paso de la santidad. Y Nairo Quintana volvió al triunfo en la Vuelta a Asturias. Además, es el líder también de la clasificación general. Todos los detalles en la información deportiva. Los espero más adelante. Hoy se celebra el Día Internacional del Jazz y como dijo Nina Simón, el jazz no es solo música. Así que más adelante hablaremos de un músico que se destacó en este género, pero además que fue también un gran activista. Nos vemos en Cultura más adelante. Cali vivió una tercera jornada de vandalismo y mucha tensión en medio de manifestaciones. Otra vez fueron tomadas por vándalos. Nuevamente el sistema de transporte masivo fue el blanco. Hoy 2 estaciones más del sistema de transporte Mío fueron incineradas y los bloqueos en diferentes partes de la ciudad persisten. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Carlos Gutiérrez. Carlos, buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Cuéntenos usted. Muy buenas noches, pues la situación en la capital del Valle del Cauca en este tercer día de paro continúa siendo difícil. Metrocali, que es la entidad encargada del sistema de transporte masivo Mío, ha reportado que 3 terminales más 9 estaciones del sistema han sido vandalizados. De esas 9 estaciones, 3 han sufrido hechos violentos, han sido incineradas por parte de un grupo de encapuchados y manifestantes. La policía, el grupo antidisturbios de la institución armada, intentó controlar la situación,
movilización, pero no fue posible. Esta situación se presenta también en medio de desórdenes, en medio de bloqueos de vías, alteración del orden público en diferentes puntos de la Sultana del Valle. Según lo que han reportado algunos líderes ciudadanos, estas no son cifras oficiales, son cifras preliminares y extraoficiales, es que al menos 50 personas han resultado heridas en medio de esos choques. También reportan personas que han fallecido, pero hasta el momento las autoridades ni locales ni departamentales han confirmado esta situación. Esta es la radiografía que se ha vivido en el día de hoy, viernes, en medio de este paro nacional aquí en la capital vallecaucana. Mire cómo volvieron la estación. Nuevamente encapuchados incineraron 5 estaciones del Mío, ubicadas en el sur, oriente y norte de la ciudad. Están quemando, ya llegaron los bomberos. Otras 5 fueron vandalizadas a pesar de no estar en servicio. También hubo bloqueos y disturbios en algunos puntos de Cali. Al negocio de esta familia caleña, ubicado en el centro de la ciudad, entraron encapuchados y lo destruyeron. Además se llevaron computadores y otros elementos de valor. Se robaron todos los equipos, la papelería, nos dañaron las vitrinas, se llevaron todo el montaje. Todo ocurrió el mismo día de la visita del ministro de Defensa a la cúpula del Ejército y de la Policía, que están en Cali adoptando medidas para frenar los desórdenes y desmanes. Que en las últimas horas se realizaron 18 intervenciones en diferentes zonas de la ciudad, donde pequeños grupos desarrollaban actividades que podían afectar la movilidad o la seguridad de los caleños. El grupo antidisturbios de la policía, acompañado por soldados, patrullaron ciertos sectores de la ciudad para mantener el orden público. Estamos desplegados en las calles, estamos desplegados también por vía aérea. Como le decía el señor ministro, la ayuda de la ciudadanía ha sido fundamental. Hay más de 40 capturados, algunos de ellos son extranjeros. A través de la Oficina de Migración Colombia, hoy se concretó la expulsión de 6 venezolanos. El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle aseguraron que continuarán con las acciones de control. La unión lo que muestra es un valle del Cauca unido, un valle invencible, un valle que no se deja amedrentar. Los caleños y caleñas deben saber que tenemos que sacar nuestra gran capacidad ciudadana y cívica. Mientras tanto, líderes indígenas del Cauca anunciaron que se unirán al paro nacional. Centenares de ellos están congregándose para participar en las jornadas de manifestación. Toda esta situación se ha presentado en medio de varios consejos de seguridad que se han venido liderando por parte del ministro de la Defensa Nacional, acompañado de la cúpula de la Policía, del Ejército, de la Fuerza Aérea, además de las autoridades distritales y departamentales. Hasta el momento no ha sido posible contener todos los desórdenes que se han registrado en diferentes puntos de la capital vallecaucana, y la presencia de estos altos funcionarios del gobierno central fue enviada por parte del presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien aseguró hace pocos minutos que no va a permitir que este tipo de hechos como los ocurridos en estos 3 días en la Sultana del Valle se repitan una vez más en Cali y en otras regiones del país. Mientras tanto, Cabaza, que es el centro de abastecimiento de alimentos más importante del suroccidente colombiano, ha reportado escasez de productos agrícolas, granos y carnes. Se tenía previsto que para este fin de semana ingresaran a este centro de acopio más de 3.500 toneladas de alimento. Hasta este momento solo han hecho posible 45 toneladas. Esto debido a los bloqueos que se presentan en los diferentes ejes viales del Valle del Cauca, de Cauca y de Nariño. Información a esta hora de la noche con la presencia de la policía y el ejército que patrulla esa zona de la Sultana del Valle. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Carlos, por la información. Y el final de la tarde en Bogotá fue nuevamente de bloqueos al sistema Transmilenio por cuenta de manifestantes. La situación más complicada se presentó en la avenida Ciudad de Cali con calle 26. Diana, buenas noches. Cuéntenos cuál es realmente la situación en ese punto. Buenas noches, Patricia. Pues en la calle 26, sobre las 3 de la tarde, comenzaron los fuertes disturbios, nuevamente en esta tercera jornada del paro nacional. La estación más afectada fue la de Modelia. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que muestre en este momento cómo fue afectada esta estación, vandalizada totalmente. Y es que Transmilenio ya envió un comunicado reportando esta situación.
en el que informa, comillas, rechazamos los actos vandálicos ocurridos esta tarde en la estación Modelia de la troncal calle 26. Respetamos el derecho a la protesta, pero actos como este no pueden ser considerados parte de la misma. Además, este tipo de hechos afectan no solo el patrimonio de los bogotanos, sino a miles de habitantes de la zona que a diario se movilizan en este sistema. Entonces vamos a ver ahora un informe que preparó nuestra compañera Laura Rojas sobre los daños que han sucedido durante esta jornada de paro en Bogotá. Las protestas en la ciudad durante esta semana dejan 3 estaciones de Transmilenio más fuera de servicio. Con los daños registrados en las últimas horas, ya son 19 las que no operan por no brindar las condiciones de seguridad para los usuarios. Me parece el colmo porque primero cierran las estaciones y segundo nos toca pagar a nosotros mismos de nuestro bolsillo. Entonces me parece que no se justifican esas marchas. Una cosa es la protesta y otra cosa es el vandalismo. Además, 80 presentan afectaciones por vandalismo. Según la empresa de transporte público, 1.579 vidrios deben ser reemplazados. Le pedimos a los usuarios que se informen a través de nuestros canales institucionales para poder planear de la mejor forma su viaje. Estamos trabajando arduamente con el fin de recuperar rápidamente toda la flota y las estaciones que han sido afectadas en el sistema. Se estima que los arreglos podrían costar más de 1.200 millones de pesos. Transmilenio cuenta con un total de 139 estaciones para prestar su servicio. Y Transmilenio ha informado que a esta hora por manifestaciones se ha suspendido la calle 40 Sur y se dejan de atender estaciones como El Socorro, Molinos y Portal de Usme. Información desde el occidente de Bogotá, Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Diana, gracias por estar en el lugar de la noticia. Y la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, hizo hoy una advertencia. Este año no están permitidas las marchas que conmemoran el 1 de mayo. En la ciudad hay cuarentena general, recordemos, y no están permitidas las aglomeraciones. Bogotá está en cuarentena general y no está permitida ninguna aglomeración, ninguna. Tenemos facultad expresa, legal, para que en cuarentena general esté restringido todo excepto las actividades vitales esenciales. Con este llamado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a las posibles manifestaciones este 1 de mayo. Resaltó que las manifestaciones de los últimos días han retrasado el proceso de vacunación en la ciudad. Necesitamos que la gente tenga la tranquilidad y el transporte público que le permita la movilidad para usarlo, para usar el sitio de prueba, para usar y cumplir su agenda de vacunación, para trabajar, porque es que solo estamos trabajando 4 días a la semana. Bogotá se encuentra en cuarentena estricta hasta el próximo lunes 3 de mayo y pese a la advertencia de la alcaldesa, la jornada de hoy volvió a estar marcada por manifestaciones. Atención, habitantes de Soacha, Cundinamarca. La administración local decretó toque de queda y ley seca desde las 5 de la tarde de hoy viernes hasta las 4 de la mañana de este sábado 1 de mayo. Según las autoridades, las medidas fueron tomadas para mantener el orden público, pues en la noche del 29 de abril fueron conducidas 84 personas por supuestos actos vandálicos. De ellos, 22 eran menores de edad. Y en Pasto, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información que facilite la captura de quienes atacaron a 8 policías con una bomba Molotov en medio de la jornada de protestas. Vean ustedes. El ataque sucedió minutos antes del inicio del toque de queda. El alcalde de la ciudad informó que de los 8 uniformados, uno se encuentra en delicado estado de salud. Para evitar más desmanes en la ciudad, el mandatario anunció nuevas medidas. Tenemos toque de queda a partir de las 3 de la tarde hoy hasta las 5 de la mañana del sábado. De igual manera el sábado de las 3 de la tarde a las 5 de la mañana. A quienes van a participar en las manifestaciones del 1 de mayo, el alcalde les pidió mesura. Que no se desdibuje lo que viene pasando con estos actos de vandalismo y unos actos criminales que amenazan contra la vida en el municipio de Pasto. En los enfrentamientos con la policía, 5 personas fueron capturadas. Los daños son considerables, son 8 entidades bancarias, son 6 instituciones del gobierno y muchos negocios e intentos de saqueo en negocios privados. Las autoridades están investigando el material grabado por las cámaras de seguridad del lugar para poder dar con los encapuchados que atacaron a los uniformados. Y a propósito de los actos violentos, hoy fue revelado el cartel de los más buscados por casos de vandalismo durante las jornadas de marchas en Bogotá, Cali y Medellín. La policía, tras analizar las cámaras de seguridad, logró identificar a los posibles responsables de estos hechos y ofreció una recompensa por su información que permita, por supuesto, su captura.
Hasta 10 millones de pesos ofreció como recompensa la Policía Nacional para quienes entreguen información de los más buscados por actos de vandalismo durante las protestas en Bogotá, Cali y Medellín. El director de la policía, el general Jorge Vargas. En el Centro Cibernético de la Policía Nacional, con ayuda de nuestras fuerzas militares, de la Fiscalía General de la Nación, están siendo analizados en este momento 700 videos que han circulado por redes sociales y se han dado apertura a 120 noticias criminales. A través de este cartel, en Bogotá son ubicados estos 5 hombres. Además, en Cali, estas 3 mujeres y estos 2 hombres también son perseguidos. Y las autoridades le siguen la pista en Medellín a estos hombres. Son buscados por los delitos de hurto, daño en bien ajeno, lesiones personales, terrorismo, obstrucción en vía pública y violencia contra funcionario público. Murió el comandante de la SIJIN de Soacha, herido, recordemos, en la jornada de protestas del 28 de abril. En RTVC Noticias conocimos nuevos elementos de este caso. Una nueva versión asegura que en la zona hubo una intensa balacera y que además del policía, un joven también resultó herido y se recupera en un hospital. ¡Rápido, mamita, rápido! ¡Ay, Dios mío! Los hechos ocurrieron en el barrio La Capilla de Soacha, donde ocurrió esta escena, en la que en medio de la angustia, socorristas y policías luchan por salvarle la vida a un oficial herido. Una familia de ese barrio asegura que el policía no fue el único herido en ese hecho. Juan Sebastián Vélez, de 21 años, se encuentra hospitalizado por varios impactos de bala. Según la versión de su papá, el capitán de la SIJIN, Jesús Alberto Solano, fue quien le disparó. No se sabe exactamente si son 2 o 3 tiros porque en la pierna tiene 5 orificios. Tiene uno en el brazo. Según esa versión, lo que al parecer ocurrió es que una turba persiguió al oficial, a quien señalaron de supuesto infiltrado por ir de civil. Y todo el mundo iba gritando, cójanlo, cójanlo. Otros pensaban que era un ladrón, otros pensaban que era un infiltrado. La gente iba persiguiéndolo, empezaron a coger piedras y a tirarle. Mi hijo iba adelante y entonces llega un momento donde el señor voltea y le dispara. La policía confirmó a RTVC Noticias que el oficial accionó su arma en el momento de los hechos. Él, con sus unidades, desplegó un plan especial en Soacha. Y en ese momento estaba tras varios autores de hurtos en Soacha, que habían vandalizado, que habían hurtado varios de los supermercados de esa ciudad. La familia dice que el joven herido no hacía parte de los desmanes. ¿Su hijo hacía parte del grupo de jóvenes que estaban saqueando un supermercado? No, señora, no hacía parte de ese grupo porque mi hijo estaba al frente de la casa. El supermercado de uno queda como a unas 3 cuadras, el que dice que saquearon. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación. Al joven vinculado a los hechos le tomaron declaración y se deberá establecer si fue herido o no por el oficial y si tuvo algo que ver en la muerte del capitán. En ciudades como Villavicencio y Pasto también hubo manifestaciones. Le damos un vistazo a las regiones en la convergencia de RTVC con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Villavicencio la noticia es la solicitud que hicieron los estudiantes universitarios a las autoridades locales para que investiguen a los verdaderos causantes del vandalismo en la ciudad durante las jornadas de paro. Piden que no se les acuse por estos actos. En Nariño, la comunidad indígena Agua en el municipio de Ricaurte mantendrán paso intermitente entre la vía Pasto-Tumaco hasta el próximo lunes, fecha en la que acordaron se reunirán con el gobierno nacional para abordar puntos sobre crisis humanitaria y acuerdos incumplidos. La noticia en el Tolima está relacionada con el cierre entre la vía Fresno-Manizales. Allí durante todo el día manifestantes han bloqueado este importante eje vial que comunica el Tolima con el departamento Caldas. El alcalde de este municipio ha manifestado que hay presencia de ciudadanos armados con palos y hasta están pinchando las llantas de tractocamiones. A esta hora el ejército y la policía se presencian en la zona para evitar que aumenten los problemas de orden público. Y ampliamos la noticia con la que iniciamos la emisión. El presidente Iván Duque ordenó cambiar el texto de la reforma tributaria. Dio instrucciones a su equipo económico para buscar nuevas fórmulas de financiamiento que logren consolidar un consenso sobre la propuesta. El anuncio fue hecho durante el programa de prevención y acción en donde el jefe del Estado dijo que impartió instrucciones al equipo del Ministerio de Hacienda de construir un nuevo texto de la reforma. Que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos,
que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, que ha presentado el sector privado. El mandatario nacional anunció además la no aplicación del IVA para servicios públicos ni tampoco para productos. No va a haber, entre otros, IVA adicional o aumentos del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina, entre otros. Sostuvo que las personas que en este momento están exentas de declarar renta seguirán estándolo. Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo. Es decir, no se va a ampliar la base del impuesto de renta. Duque señaló que se busca mantener la financiación de los programas sociales, la estabilidad financiera sin afectar a los ciudadanos. Mantener el ingreso solidario, que ha beneficiado a 3.4 millones de hogares. Esta ha sido una herramienta para que lleguen recursos a familias vulnerables y por esta vía puedan protegerse frente a los embates de la pandemia. El presidente Duque insistió que el objetivo es construir dentro del Congreso ese nuevo texto que le dé tranquilidad en el país para lograr 3 objetivos: la protección de los vulnerables, establecer las finanzas públicas y proteger la calificación crediticia que tiene Colombia. No se busca aquí una actitud de tener ni líneas rojas, ni mucho menos de llegar a esta discusión ni con arrogancias ni con preconcepciones. También indicó que se tiene previsto avanzar para atender las necesidades de los sistemas de transporte masivo en las ciudades y dijo que se necesita un mecanismo para enfrentar las afectaciones financieras que les dejó a ellos la pandemia. Cambiamos de tema y como es usual en nuestra emisión central vamos a revisar las cifras de la pandemia porque hoy en Colombia, vieron ustedes, fallecieron 490 personas a causa del COVID-19 y los casos nuevos reportados son 17.790 y es Bogotá la de mayor número con 4.696 casos nuevos y 107.200 es la cifra del total de casos activos que, bueno, una cifra que está disminuyendo en relación a la cifra que observábamos el día de ayer. Y vamos con la siguiente historia en torno al COVID en el siguiente informe y se trata de la historia de Natalia Suárez, una joven de 20 años que padece hoy lo que muchas otras familias viven en el país a causa del tercer pico de la pandemia. Busca una cama UCI para su abuelo en la ciudad de Barranquilla. Hemos estado buscando la cama UCI recorriendo mar y tierra, como dice uno, desde esta mañana. No hemos podido todavía encontrarla. Todas las clínicas están colapsadas. Él es Carmelo de Jesús Orozco, de 77 años de edad y lleva 8 días hospitalizado a causa del COVID-19 en la clínica Murillo de la ciudad de Barranquilla y por una complicación en su estado de salud hoy requiere de una cama UCI. Ayer los médicos en la tarde vieron algo que era que los gases arteriales estaban bajando, entonces decidieron que había que buscar una cama UCI para entubarlo. Como la historia de Natalia, son muchas las familias que en este momento viven la misma situación a causa de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en el país. Medellín, Chocó y Risaralda siguen en un 100%. Desafortunadamente los pacientes que han ido llegando pues se han desocupado algunas camas, no necesariamente por buenas noticias. Natalia y otros familiares de ella también han sido víctimas del COVID-19 y por eso el mensaje que tienen para todos es: les pido por favor que se cuiden porque esto no es mentira, sino hasta cuando tenemos una persona mal que está necesitando, de pronto en mi caso, una cama de cuidados intensivos, es donde nos damos cuenta de que este virus sí es verdad, que este virus sí nos hace daño a todos. Hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz, fue vacunado contra el COVID-19. El funcionario, quien tiene 62 años, recibió la dosis de acuerdo con el grupo al que le corresponde, pues hoy se dio inicio a la vacunación de la población de 60 a 64 años en el país. Desde la sede de Allianz Salud en Bogotá aprovechó para enviar un saludo muy importante y un mensaje a todos los colombianos de confianza en la vacuna y en el sistema de salud. Y hoy el DANE reveló cifras de desempleo. A pesar de que la tasa en marzo subió a 14,2%, el mercado laboral colombiano presentó las mejores cifras desde que inició la pandemia y la cifra de trabajadores superó las 20 millones de personas. Al comparar marzo de 2021 con marzo del año pasado, 281.000 colombianos recuperaron su empleo.
Miren que nomás construcción ve una recuperación de su población ocupada de 152.000 personas, comercio y reparación de vehículos de 148.000 y en el caso de las actividades manufactureras de 135.000. Sin embargo, en la administración pública, educación, salud y actividades profesionales se perdieron 273.000 puestos. Yo llevo buscando empleo desde 6 meses sin nada. Que yo tengo una hija que es ingeniera industrial, hace 5 años se me graduó y es la hora que ya no ha conseguido trabajo. Es más complicado para las personas de 23 a 50 conseguir empleo. Colombia completó 20.801.000 personas ocupadas, es decir, con algún trabajo, ya sea formal o informal, 3.437.000 desempleados y 15.970.000 inactivos, es decir, que están en edad de laborar, pero no participan en el mercado. A pesar de la reactivación, aún estamos lejos de llegar a niveles de 2019. Va a depender del crecimiento económico, pero también de la severidad de las medidas que se tomen para contener la pandemia. Por cada hombre que se quedó sin empleo, 2 mujeres sufrieron esa problemática. 8 de la noche, 25 minutos y conectamos con Vane Palacios para hablar de los deportes, lo que nos gusta. Vane, buenas noches. Pues hoy desde aquí, desde el set, qué rico acompañarlos y justamente comenzamos la información deportiva con buenas noticias, con la victoria de Nairo Quintana en la primera etapa de la Vuelta a Asturias. El colombiano llegó en solitario tras lanzar un ataque fulminante en el premio de montaña final y con esto Nairo se vistió de líder. Es la primera victoria de Quintana en el 2021. Hemos venido buscándola, no han sido momentos fáciles, pero hoy es una gran alegría para mí y para mi equipo. Nairo lo hizo siguiendo el manual. Atacó la montaña y no pudieron seguirle el paso. Un repecho muy corto, que no es nuestra característica, muy explosivo. Pero cuando tienes ganas y te comprometes, lo puedes hacer y así fue hoy. En el recorrido, Arkea hizo un buen trabajo para llevar a Nairo hasta la última subida. Que hemos sabido siempre trabajar conjuntamente y cada uno sabe su posición, sabe trabajar en su momento. Quintana es líder a 30 segundos de su inmediato perseguidor. Mañana se correrá la segunda etapa en un recorrido de 200 kilómetros. Y seguimos con más ciclismo, unas de cal y otras de arena. No fue buena la jornada para los colombianos en el Tour de Romandía. La tercera etapa fue acompañada por la fuerte lluvia. El Movistar puso adelante a Marc Soler y logró llegar a primero en la jornada de hoy y se puso la camiseta de líder. Miguel Ángel López perdió tiempo y descendió a la casilla 35. Quedó a 5 minutos y 32 segundos del líder. Mañana se corre una etapa con final de montaña. Serán 161 kilómetros. Hoy sí o sí voy a hablar del jazz. Primero, porque es el Día Mundial del Jazz y segundo, porque Duke Ellington habría estado cumpliendo años ayer. Y bueno, tercero, porque la vida es como el jazz, es mejor cuando improvisas. Paréntesis, la frase no es mía, ya quisiera yo ser tan elocuente, es de George Gershwin. Paréntesis número 2, lo que acabo de tocar se llama When the Saints Go Marching In. Ahora sí, hablemos de Duke Ellington. Se llamaba Edward Kennedy Ellington. Duke era, por supuesto, un apodo que se ganó porque siempre estaba muy bien vestido y muy elegante, como un duque. Nació en Washington en 1899 y llegó a Nueva York para trabajar como músico en 1923. Creció en una familia negra de clase media, pero eso no quiere decir que la tuvo fácil. Estamos hablando de una época en la que el racismo en Estados Unidos era literalmente una porquería. Así que para ser pianista, arreglista y líder de su propia banda, porque es que fue pianista, arreglista y líder de su propia banda, tuvo que tumbar muchos muros y convertirse en uno de los activistas más fuertes de su tiempo. Nunca dio conciertos para audiencias segregadas, o sea, solo para blancos o en teatros a los que solo podían entrar blancos, porque es que así era el racismo en esa época. Y además sus letras tenían consignas contra el racismo.
Fuera de eso, estrenó en Broadway un musical solo con actores negros. ¿Eso qué quiere decir? Que antes los personajes negros de los musicales eran blancos disfrazados. Ese musical se llamó Jump for Joy. Recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia, por nuestro Facebook Live, por streaming y también por rtvcnoticias.com. Los leemos a través de nuestro numeral Me Conecto con RTVC. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos les tendremos la historia de la beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández, a quien le atribuyen sanación de enfermos. Ya volvemos con ustedes, estamos conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Colombia entró en acción para cazar elefantes blancos y combatir cualquier forma de corrupción. Estamos recuperando lo que se pueda perder, porque cada peso cuenta. Si ve un elefante blanco, denúncielo para que lo podamos recuperar. Porque cuando los corruptos roban al país, le están robando a usted. Contraloría General de la República. Cada peso cuenta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para convertirte en el mejor, tienes que superar muchos golpes. ¡Encuentra la carpeta! ¿Pasó alguien? Dirigida por Damien Chazelle, Whiplash, en las noches de Cine Club. En cine nos vemos. Viernes 30 de abril a las 10 de la noche por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Gracias por continuar con nosotros en RTVC Noticias. Les contamos ahora que los ex jefes de la extinta guerrilla de las FARC aceptaron el delito de secuestro ante el tribunal de la JEP. El general retirado Luis Mendieta, quien padeció la tortura del secuestro, pidió que haya verdad sobre las prácticas inhumanas a las que él y miles de personas fueron sometidos. 8 miembros del secretariado de las extintas FARC, entre ellos Pastor Alape, aceptaron los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les imputó la JEP, como el secuestro y la toma de rehenes. Reconocemos que cometimos graves transgresiones al derecho internacional humanitario. Más allá de errores, fueron transgresiones al derecho internacional humanitario. De acuerdo con la Ley 1922 del 18 de julio de 2018, la JEP contempla las penas de hasta 8 años de cárcel o sanciones alternativas, pero si no cuentan la verdad pagarían hasta 20 años de privación de la libertad. El general Luis Mendieta, quien estuvo cerca de 12 años retenido en su contra en las selvas del país, pidió a sus antiguos captores que entreguen la verdad. Desearíamos que fueran penas intramuros, pero es que si se habla de penas de 5 o 8 años, pero ese se aceptan responsabilidad, pero aquí vemos que no están contribuyendo con la verdad. De los 37.000 secuestros registrados durante el conflicto en Colombia, casi 9.000 fueron cometidos por las FARC. Elección.
Y en Cartagena, Transcaribe se ha convertido en el dolor de cabeza de la administración y también de la ciudadanía, que se ha visto afectada al momento de transportarse. Las estaciones permanecen colapsadas y los comerciantes empiezan a sufrir las consecuencias de los problemas financieros del sistema. Continúan los problemas administrativos con Transcaribe y cada día son más los cartageneros afectados. Este es el caso de los comerciantes de Basurto, quienes aseguran que sus ventas se han visto disminuidas. Ya que tenemos una estación aquí al lado derecho y pues todo el personal que se baja de la estación pues camina hacia estos almacenes. Y pues además de eso también hay personas que ya están acostumbradas a utilizar el servicio de Transcaribe. El flujo de personas ha disminuido no solo en este local, sino que se ha visto en todo el mercado de Basurto, que es mucho menor el flujo de personas desde que estamos presentando la problemática con el Transcaribe. Ante esta problemática, comerciantes y trabajadores del sector reiteraron el clamor de toda la ciudadanía. Tareas al pueblo, a todas las personas, porque ese es el medio de transporte que utilizan todos los... En las últimas horas se conoció que el Ministerio de Transporte no intervendrá Transcaribe y que el alcalde William Dow deberá pagar 10 días de cárcel al incumplir con el fallo de una tutela que lo obligaba a informar sobre el sistema a un ciudadano. Una decisión en el caso de Sergio Urrego y otra decisión importante sobre 14 capturados por supuesto vandalismo son parte de los hechos de Colombia que usted debe conocer en un minuto. Un juez de Bogotá condenó a la exrectora del colegio donde estudiaba Sergio Urrego. La fiscalía pidió que sea condenada a 11 años de prisión y una multa de 502 salarios mínimos. En las próximas semanas se determinará la condena. La Procuraduría solicitó al alcalde de Arauquita las acciones que han implementado para frenar el contagio de COVID-19 de la población venezolana desplazada. Un juez de Bogotá dejó en libertad a los 14 capturados que fueron señalados por la Fiscalía como presuntos infiltrados en las movilizaciones por irregularidades en las órdenes de captura. La Corte Constitucional extendió a las uniones maritales de hecho el reconocimiento del derecho de alimentos a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Adjudican los estudios y diseños para los 3 tramos del corredor verde de la carrera séptima en Bogotá. El diseño pasará a construcción en el 2022. Damos paso de nuevo a los deportes porque hoy es viernes y Vane Palacio está aquí en el estudio con nosotros. Insisto, Vane, el estudio le luce y le sienta de maravilla. Ay, tan bella, Pati, pues yo estoy feliz aquí en el estudio, además que ahorita les tengo ya el regalito que tanto me pidieron, que por fin cumplí. Pero por lo pronto les cuento que desde Inglaterra se anuncia que James Rodríguez podría tener un nuevo compañero en el Everton. Se trata del brasileño Felipe Coutinho, que aunque muchos afirman que haría un mediocampo de ensueño, otros piensan que será una dura competencia para el colombiano.
mezcla de macarrones con merengón. Yo no sé, yo se lo voy a entregar a la autora de la petición. Señorita Laura, como dicen en Perú, señorita Laura, aquí se le tienen sus milongas, con todo el amor. ¿Pero qué es esto? Pues ya falta ver si le va a dar a los compañeros. No, pero ni media, ni media. Miren qué dicha. Lo que pasa es que cuando llegaron los conquistadores de Europa aquí a América Latina, que entraron pues por las Indias, ellos trajeron la receta del macarrón y se la entregaron a los indios, que hicieron un poco de hibridación cultural con la masa del merengue y se formaron estas mentiras. Me estoy inventando, no me crean nada. Bueno, yo la dejo, señorita, yo me llevo esto porque cuidado con el piano, ¿listo? Bueno, les cuento a ustedes que hace un par de semanas estuvimos hablando de Michelangelo Merisi, el pintor italiano que apodaban Caravaggio. Les conté que en una subasta de la Casa Anzorena en Madrid salió a la venta un cuadro que se llamaba La Coronación de Espinas y por el que estaban pidiendo 1.500 euros. Eso es muchísima plata, pero pues muy poquito si uno está hablando de obras de arte y sobre todo de Caravaggio. Pues bueno, se levantaron las sospechas de que era un Caravaggio porque ellos no tenían ni idea y lo retiraron de la subasta. Hasta ahí sabíamos. Les traigo el resto de la noticia. Resulta que ahora sí se sabe. El cuadro es de la familia Pérez de Castro Méndez, que es descendiente de Evaristo Pérez de Castro, uno de los redactores de la Constitución española. Ellos no saben cómo este señor Evaristo terminó con el cuadro, pero definitivamente fue él quien se lo heredó. El cuadro fue declarado bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid y se sometió a todas estas pruebas correspondientes para saber si sí era o no. Resultado, sí es un Caravaggio y casi lo venden por 1.500 euros. También les cuento que la Orquesta Filarmónica de Bogotá tiene una temporada de conciertos que va a estar transmitiéndose por streaming, por YouTube, y mañana tienen uno muy interesante en el que tocan las mujeres. Con eso se da comienzo al mes de las madres. 2 violines, una viola, un violonchelo y un contrabajo sonarán a partir de las 4 de la tarde en el canal de YouTube de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Es un concierto muy especial porque nosotros estamos apoyando las agrupaciones de mujeres dentro de la Filarmónica, pero no solamente por ser mujeres, sino porque además son muy buenas músicos. El Teatro Julio Mario Santo Domingo fue el escenario perfecto para reunir estos instrumentos de cuerda y lograr una gran puesta en escena. Se han venido haciendo varios conciertos de la Filarmónica de Bogotá con sus diferentes agrupaciones y en especial en el caso del Quinteto de Mujeres hemos escogido, digamos, un repertorio que es clásico, del repertorio universal. El programa de este recital se compone de 2 actos. El primero es música clásica y el segundo es música colombiana adaptada por el quinteto femenino. Pues bueno, con eso podemos comenzar el mes y el Día de la Madre. La idea es que ustedes a la mamá le regalen la entrada al concierto, por supuesto. También les cuento que abril, que se está acabando, fue el mes del idioma y en Medellín se realizaron lecturas telefónicas para alegrar el confinamiento de algunos adultos mayores. Contar historias siempre ha sido la mejor forma de sanar el alma. Muchos han dejado de llamar a dedicar poemas o fragmentos de libros. Buenas costumbres que han cambiado con la llegada de las redes sociales, pero también hay otros que se resisten a este cambio. A la orden. Margarita fue una de las personas que hizo parte de las 850 lecturas telefónicas como regalos literarios en Medellín. Me gustó mucho la lectura y me gustó más que haya sido dedicada por mi nieta, que tanto la quiero y que ella me quiere tanto. Y es que en momentos de aislamiento, una lectura siempre será una gran compañía. Nos han pedido sobre todo lecturas que los acompañen durante el día, que sean sobre la solidaridad, la compañía, la amistad, la felicidad. Y como decía el poeta Jorge Luis Borges, el recuerdo en ocasiones puede ser nuestra fortaleza para seguir adelante. Muy bonito, muchas gracias. Sí. Es importante para Olguita que usted sepa cuánto la quiere, entonces me alegra mucho que podamos haberle hecho entender eso a través de esta historia. Ah, muchísimas gracias. ¿Le han recitado a través del teléfono?
No, la verdad es que no, todo muy presencial. Es una muy bonita iniciativa en Medellín para nuestros adultos mayores. Sí, la verdad está muy interesante y bueno, 8:43 minutos, es momento de hacer una nueva pausa, pero los invitamos a ustedes, queridos televidentes, a que sigan participando con nosotros en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram, nos encuentran como @RTVC Noticias y recuerden que están en constante diálogo con nosotros a través del numeral Me Conecto con RTVC. Y después de la pausa vamos con protestas en las playas de Río de Janeiro por los 400.000 muertos en Brasil en medio de la pandemia. Las imágenes cuando regresemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Eventos. En Medellín, Diplomado de Conciliación en Derecho, dirigido a abogados, funcionarios públicos, estudiantes de Derecho. Fecha de inicio, mayo 3. Informes e inscripciones. Asociación de Consumidores de Medellín. Teléfono 301-553-8917. Correo electrónico académicoacm@gmail.com. Gran hecho histórico que los consumidores debemos celebrar. Hace 40 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las directrices para la protección al consumidor, trascendental determinación que tomó varios años de estudio y deliberaciones, proceso dentro del cual la Confederación Colombiana de Consumidores tuvo la fortuna de participar con fervoroso entusiasmo. Los mandamientos novedosos y perentorios plasmados en las directrices significaron, además, entre otros aspectos de importancia superior, la consagración del derecho universal a la información, fundamento de nuestros espacios institucionales en los medios de comunicación. En tal virtud, nos asiste la mayor complacencia y razón cuando afirmamos que estos formidables acontecimientos permitieron a la comunidad consumidora colombiana salvaguardar el reconocimiento de sus derechos económicos y sociales. Tenemos un plan, sembrar 8 millones de árboles y 3 millones de alevinos. Si deseas apoyar estas jornadas, en la página www.vallemasverde.com puedes encontrar más información y cómo participar. Cada semana publicaremos en redes sociales y canales institucionales de la CBC los avances de esta labor. Nuestro compromiso es hacer de nuestro departamento un valle más verde. CBC, más cerca de la gente. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo RTVC Noticias. Continuamos en RTVC Noticias y les contamos ahora que el Congreso de la República aprobó en último debate un proyecto de ley que declara el Internet como un servicio público esencial y que garantizará cobertura general en todo el país. Les explicamos qué cambia en los hogares con esta decisión. El Internet durante la pandemia se convirtió en la primera opción para muchas actividades diarias y dejó al descubierto la debilidad de las redes del país. La niña tenía que conectarse desde mis datos, desde mi celular, porque no teníamos internet en la casa. Pero si en Bogotá representó un reto, en las regiones más apartadas y zonas rurales, el desafío para las familias fue mayor. No contamos con un internet de alta velocidad. Cada padre maneja datos y eso se nos hace bastante difícil a la educación de los niños. La conectividad del municipio realmente es bastante mala. Hay días en los que amanecemos sin mucha conectividad a internet. El proyecto, que solo le resta la firma del presidente Iván Duque para su entrada en vigencia como ley, declara el Internet como un servicio esencial y universal y busca garantizar que haya tarifas justas sin importar la ubicación geográfica y el estrato socioeconómico. Además, quedará prohibido que los prestadores suspendan el servicio para mantenimiento de redes. Con esta iniciativa logramos que los operadores presten un servicio eficiente y permanente, pero además que en estados de excepción o de emergencia sanitaria como lo que hemos enfrentado en los últimos meses haya un mínimo de navegabilidad y de mensajes de texto gratuitos para los usuarios. Actualmente solo 7.6 millones de hogares tienen acceso a conexión fija en Internet en toda Colombia.
Y Colombia hizo hoy una importante propuesta en el encuentro de países de la Alianza del Pacífico. El presidente Duque les pidió a sus homólogos que se unan para producir vacunas contra el COVID-19. La Alianza del Pacífico hoy representa la 8ª economía del mundo. De esta forma, el presidente Iván Duque le dio la bienvenida al acto de conmemoración de los 10 años de la Alianza del Pacífico, integrada por Colombia, Chile, Perú y México. Durante el evento, Duque planteó mecanismos para hacerle frente a la pandemia. Busquemos soluciones compartidas para la producción, el envase y la comercialización de vacunas. A su turno, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, invitó a enfrentar los nuevos retos del mundo de hoy. Es el otro desafío de la Alianza del Pacífico, cómo nos integramos a este nuevo mundo post-pandemia. El presidente de Perú, Francisco Sagasti, calificó como importante crear estrategias para enfrentar la situación actual. Apoyar mediante una respuesta conjunta la reactivación económica de nuestros países. Por su parte, la secretaria económica de México, Tatiana Cloutier, dijo que si se trabaja en bloque se obtendrán resultados para superar la crisis. Hoy, más que nunca, y ante la crisis que se ha presentado por el COVID económica, social y el multilateralismo solidario, es fundamental para salir adelante. La Alianza del Pacífico actualmente cuenta con 50 países en calidad de observadores y fue creada con la llamada Firma de Lima como mecanismo de integración abierto a libre comercio. El propósito de nuestros pueblos no es rendirse ante esta embestida de la naturaleza, sino avanzar con innovación. Finalmente, el encuentro permitió dejar marcada la hoja de ruta para el mercado digital dentro de la Alianza del Pacífico, que permitirá la eliminación de trámites y un fortalecimiento comercial en bloque. El Pentágono anunció hoy la cancelación de todos los proyectos de construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Para las obras estaban destinados fondos militares por orden del expresidente Donald Trump. El Departamento de Defensa siguió así las órdenes del presidente Joe Biden, quien anunció la detención de la construcción del muro en la frontera cuando asumió el cargo hace 3 meses. Continuamos este recorrido por el mundo en Israel, que inició los oficios fúnebres de las 45 víctimas fatales de la estampida que dejó el encuentro religioso en Galilea la noche de ayer. Un aforo desbordado allí en el lugar desencadenó la dificultad de movilidad que agravó la situación. Ir al Monte Merón para los judíos ortodoxos es encontrarse con sus tradiciones. Iniciar el periodo para celebrar la entrega de los 10 mandamientos a Moisés, el fin de una plaga y la vida de un rabino del siglo II son la connotación de Lag BaOmer. Y aunque Israel vive una etapa de apertura luego de su exitoso plan de vacunación contra la COVID-19, el peregrinaje de esta festividad supuso un desafío logístico. El desastre del Monte Merón es uno de los peores que le ha ocurrido al Estado de Israel. Las 10.000 personas permitidas en el lugar se multiplicaron por 10. Una rampa de salida de 3 metros de ancho fue el cuello de botella donde adultos y niños quedaron atrapados al intentar evacuar y la estampida humana fue inevitable. En cuestión de segundos el júbilo se tornó en caos. 45 velas encendió el presidente Reuven Rivlin, una por cada víctima, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu apoyó a los heridos. En medio del adiós, Israel aprende una difícil lección. Y atención a estas imágenes registradas en las icónicas playas de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil. Así protestaron manifestantes de la ONG Río de Paz en contra del manejo del gobierno de Jair Bolsonaro de la pandemia del COVID-19. Los manifestantes esparcieron 400 sacos negros para cadáveres en la playa, simbolizando las 400.000 personas que han muerto por cuenta del coronavirus. Y hoy fue beatificado por la Iglesia Católica José Gregorio Hernández, el llamado médico de los pobres, quien ha sido venerado como un santo durante un siglo en Venezuela e incluso también por muchos colombianos. José Gregorio Hernández, un médico y científico venezolano que vivió entre 1864 y 1919 y a quien le atribuyen la sanación de cientos de miles de enfermos,
Fue beatificado este 30 de abril en una solemne ceremonia llevada a cabo en la iglesia del Colegio La Salle, en Caracas. Así lució en el recinto la icónica imagen del llamado médico de los pobres, vestido con su típico traje negro, bata de médico y estetoscopio, y con una aureola en la cabeza. A Hernández le tocó combatir la gripe española en su país hace poco más de un siglo. Él también ha trabajado como científico contra los virus. Creo que estaba escrito en las estrellas que tenía que ser beatificado ahora cuando la humanidad necesita una esperanza. La pandemia no fue excusa para que cientos de fieles estuvieran a las afueras de la iglesia del barrio La Candelaria, donde se encuentran los restos de Hernández, para celebrar esta fecha tan importante. Miles claman haber sido salvados por el médico milagroso a lo largo de décadas, y entre sus millones de devotos hay muchos colombianos que aseguran haber recibido su poder sanatorio. Según el documento papal, el 26 de octubre será el día en que todos los creyentes podrán celebrar al que para ellos es hace mucho santo de su devoción y sanación. Y seguimos con más deportes. En un vibrante partido de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia, Cafeteros de Armenia superó agónicamente a Piratas de Bogotá. A pesar de la derrota, el MVP del partido, mejor jugador del partido, fue el puertorriqueño Gabriel Velardo. Jugadores de los capitalinos con una marca de 28 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Y comida. Oigan a esta, no, es bienvenidos, yo soy Carmen Mandinga y estoy hablando con Laura Galindo M en este espacio sobre comida y música. Después arreglamos eso. Más bien, explíqueme algo, ¿cuánto se demora uno moliendo café? ¿Y a qué viene la pregunta? ¿Es que se volvió a ver gaviota o qué? No, es que estaba pensando en Moliendo Café, la canción de Hugo Blanco, dice, pasa incansable la noche moliendo café. Se supone que Blanco escribió esta canción a los 18 años y para un formato llanero, arpa, cuatro y capachos. Pero hay un enredo ahí porque el autor también podría ser José Manso Perroni, el tío. Líos que no faltan en la música tradicional. A mí lo que me deja pensando es que se gastaran tanto tiempo moliendo café. Y eso que en la canción solo hablan del trasnocho moliendo café y no toman en cuenta todo el amor que se requiere para sembrar, recolectar, despulpar, secar café. Bueno, es que de hecho la molienda es casi que el último paso. Oiga, pero tremendo esfuerzo. Toca que a uno le hagan barra mientras hace todo ese trabajo. ¿Será por eso que con el coro de esta canción hacen barras de fútbol, como la del Boca Juniors? Bueno, entonces hágame barra mientras yo le muestro dos métodos distintos para preparar café con distinta molienda. Para hacer café en prensa francesa vamos a hacer una molienda más o menos gruesa
Y para hacer café en el colador de toda la vida, vamos a hacer una molienda medio fina. Entonces ponemos el café en las cafeteras, vertimos agua caliente y ya no nos queda sino esperar. Pero al fin, ¿qué? ¿Uno puede pasarse la noche moliendo café o no? Pues eso depende de la cantidad de café que uno vaya a moler, porque si iban a hacer tintos para todo el pueblo, seguramente se podía pasar toda la noche moliendo café. Pero es muy posible que sea una metáfora, que además esta canción está llena de metáforas bonitas. ¿Qué le parece la de esta línea? Esta triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Y qué mejor que ponerle metáforas a la vida, bien difícil que ya es para negarse a embellecerla con un poquito de poesía. Yo soy Laura Galindo M y este es un espacio para hablar de música y comida. ¿Qué cosita? No. Yo soy Carmen Mandinga y estoy hablando con Laura Galindo M de comida y música. Oiga, ¿quién lo diría, Patricia? Llegaron las milongas. Viernes de milonga, no fue viernes de traición, fue viernes de milonga. Bueno, no hubo crispetas esta semana, pero sí milongas y queremos de verdad pues recomendar a las personas que puedan ir a Medellín que se pasen por su milonga. Y compartir esta alegría. Mira, ahí está la milonga, muy rico y gracias a Vane por traernos este detallazo. Gluten free, ¿no? Como dicen, libre de harinas, es de harina de almendra. Con este postre les decimos feliz fin de semana. No se les olvide las ciudades que se encuentran en cuarentena en estos momentos. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. A cuidarnos para vernos luego. Bien, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, 5 maneras de reconocer a un colombiano.